pues buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por acompañarnos a esta presentación, que es la primera presentación formal del libro La información sobre el agua en México, de una serie de presentaciones que estarán llevándose a cabo a lo largo del año en distintos espacios académicos del país. Y bueno, pues tengo el honor de presidir esta primera presentación con un gran panel, que, perdón si me tardo un poquito en algunos movimientos, que nos acompaña el día de hoy, agradeciendo primero la hospitalidad de nuestra facultad anfitriona, la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro. Muchas gracias por su apoyo para poder tener esta infraestructura y hacer posible este espacio, este diálogo, y también a las facultades de la misma Universidad Autónoma de Querétaro que están contribuyendo a la organización de este evento. Muchísimas gracias. Voy a presentar al Presidium que hoy nos acompaña. Está con nosotras aquí presente el licenciado Jaime Suaste, del equipo coordinador del libro y del proyecto del Sistema de Información Unificado de Información sobre Agua y Cuencas en México, a mi derecha. También nos acompaña el maestro José Carlos Dorantes Castro, de la Maestría en Gestión Integrada de Cuencas de la Facultad de Ciencias Naturales. Bienvenido, muchas gracias. Nos acompaña la maestra Patricia Contreras Figueroa, de la Licenciatura en Geografía Ambiental de la misma facultad. Muchas gracias, bienvenida. Y también la doctora María Lorena García Estrada, de la Licenciatura en Sociología de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Bienvenida. Todas facultades de la Universidad Autónoma de Querétaro. También está con nosotros la doctora Citlali Aide Becerril Tinoco, del Centro GEO, acá en sede Querétaro, quien también, aprovecho para mencionar, fue parte del equipo de investigación en la primera fase de la elaboración de este proyecto. Gracias por acompañarnos, bienvenida. Y su servidora, yo soy Claudia Romero, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, también formo parte del equipo de investigación del Sistema de Información Unificado, o SIUCAM. Entonces, pues bueno, con esta bienvenida, con este preámbulo y el saludo que también nos envían las autoridades de la Facultad de Filosofía que nos recibe, les voy a contar un poco de cómo está estructurado el espacio el día de hoy, el programa. La intención es compartirles en primer momento un contexto del libro mismo, de su creación. Este libro, como podrán ver y podemos explicar, sintetiza un proceso de años que abarcó diferentes etapas para investigar y para gestar una plataforma que hoy existe y está disponible para consulta en línea. Y primero vamos a tomarnos un espacio para explicar, para hablar de este proceso, de dónde viene, cómo surgió y cuáles fueron como estos orígenes, digamos, de esto que estamos viendo el día de hoy. En segundo momento también plantearles una descripción general del libro, cuál es su estructura, su contenido, que van a encontrar ahí con una suerte de reseña sinopsis. Y después vamos a contar con comentarios específicos por capítulo por cada una de las personas panelistas que hoy nos acompañan y que han seleccionado un capítulo para indagar un poco, para echarnos pequeños clavados en los diferentes capítulos y dejarnos con las ganas de seguir leyendo más, y también tener la perspectiva desde la lectura, ¿no? de cuál está siendo cómo está haciendo esta recepción y cómo también se lee y se está interpretando, o qué preguntas se está detonando, ¿no? Qué conversaciones puede abrir esta lectura de lo escrito, de lo presentado. Entonces, sin más preámbulo, voy a dar la palabra al licenciado Jaime Suaste, del equipo coordinador del SIUCAM, que junto con la doctora Karina Kloster y la doctora María Luisa Torregrosa fue coordinador de esta obra. Muchas gracias, Jimmy. Muchas gracias, Claudio. Buenas tardes a todos. Y por supuesto agradecer a la Universidad Autónoma de Querétaro, a las facultades que nos están haciendo el honor y el favor de acogernos, de albergarnos, para poder dar a conocer este libro, que es el punto culminante de varios años de trabajo que nos ha tocado coordinar. Y bueno, hablando un poco de los antecedentes, aquí vamos a tener
Por lo pronto les voy a encargar que se aprendan una palabrita que van a empezar a oír muy frecuentemente a partir de eso, que es SIUCAM. SIUCAM es el Sistema de Información Unificada de Cuencas y Agua en México, que es lo que viene descrito en el libro que viene ahí. Y ese proyecto es propiamente el trabajo que nos llevó 3 años coordinar, en este caso, junto con la doctora María Luisa Torregrosa y la doctora Karina Kloster, y conjuntar a un equipo de investigación maravilloso que ha sido ha estado muy ocupado en diversas partes del país. Hemos podido tener puntos focales en el río Santiago, en la cuenca Grijalva-Usumacinta, y por otro lado, me disculpo un poco si de repente se me arrastran un poco las palabras. Tuve un problema médico medio serio que me dejó con algunas secuelas, y a veces yo estoy consciente que arrastro las palabras. Eso puede generar algún tipo de duda, pero por favor, pregúntenme lo que estén, no nos responder, lo haré con mucho gusto. No sé si sigamos. Bueno, entonces, eso es más o menos el antecedente del proyecto. Pues, ¿cuáles podría ser? Para no irme por muchas vueltas, el antecedente es justamente la falta de información que existe y la falta de credibilidad que tiene la información que existe sobre el agua en México. Porque al ser Conagua la autoridad en materia hídrica del país y ser quien tiene la versión oficial de lo que pasa en este país, ya de entrada al sector académico lo pone en duda. El sector académico normalmente cuestiona, a veces con razón, pero cuestiona mucho por qué aparecen esos números que aparecen ahí. Entonces, por supuesto que tuvimos que voltear a la propia Conagua para negociar con ellos y decirle, oye, vamos a poner esto, pero no te creas que esto va a sustituir al SINA. El SINA, para los que ya no lo conozcan, es el Sistema Nacional de Información del Agua, de la propia comisión. Y es un breviario numerológico de toda la información que hay sobre el agua. Ahí viene la cantidad de presas que hay, la cantidad de litros que almacena, la cantidad de ríos, y vienen las cuestiones sociales como los consejos de cuenca. Vienen un montón de información ahí en el SINA que viene como dando toda esa numerología, que es lo que normalmente los investigadores estamos buscando. El problema muchas veces es que, según la fuente, es el dato, y ahí es donde empiezan los verdaderos problemas, porque si yo hago una investigación basando en lo que dice mi cuaderno, pues voy a tener un número, pero si Claudia inicia su investigación basado en lo que tiene en su libro, va a venir otro número. Ese fue el primer reto que tuvimos que enfrentar cuando dijimos, ¿cómo hacemos para ponernos de acuerdo? Y entonces sucedió la parte que nos permeó de manera directa, que fue la intervención de CONACYT. CONACYT tenía lo que le llamaba PRONACES, que eran los programas nacionales estratégicos. Esos programas nacionales estratégicos eran como las líneas de acción en las cuales se estaba basando CONACYT para la planeación de su propia operación. Y uno de esos programas nacionales estratégicos era el agua. Entonces fuimos convocados varios investigadores para entrarle a ese proyecto, a ese programa. Y yo recuerdo clarito que nos dijeron, vamos a hacerlo, pero con objetivos bien ambiciosos. Vamos a suponer que el proyecto
tiene por objetivo llevar a un hombre a la luna y traerlo de regreso. Dijimos, caray, pues sí está muy ambicioso el proyecto. Y entonces empezamos, nos pusimos creativos, como dicen, y se nos ocurrió formar un sistema de información unificado en todo el país sobre agua y cuencas en México, lo cual suponía de entrada varios retos muy fuertes. El primero era la palabra unificado. Unificado era esto que hablaba al principio, o sea, según la fuente es el dato, pero necesitamos que la fuente, ¿a qué estamos aspirando? A que este sistema sea la plataforma de referencia obligatoria que tenga toda aquella persona que quiere investigar sobre el agua en México. Sí o sí, de aquí a unos años tiene que ser la situación la referencia obligatoria. ¿Por qué? Porque estamos tratando de poner de acuerdo a todas las instancias que están involucradas en la temática del agua, que son muchísimas. Así pues, lo que estuvimos por necesidad tuvimos que hacer fue tocar la puerta de todas las instituciones, tanto de la iniciativa privada como del sector académico, como del sector de la iniciativa privada, como del sector gubernamental, en sus tres niveles. Y por supuesto empezamos por la cabeza, que fue la Comisión Nacional del Agua, que de entrada nos dijo, nosotros ya tenemos el SINA, todo lo que está en el SINA es lo que es la CONAGO no mueve su papel, poniendo la línea y poniendo la raya de la cual no debemos de pasarnos. Nos dijo, el SINA tiene la información oficial del agua en México, todo lo que quieren investigar está ahí, y casi háganle como quieran, ¿no? Pero nosotros, como somos medio latosos, pues empezamos a ver la manera de cómo abordar esos números que venían en el SINA, y así fue como empezamos a abordar desde diferentes partes, desde diferentes ámbitos del agua, los propios usos que el agua tiene. El agua para el uso agrícola, la agricultura utiliza el 75% del agua que se ocupa en México. Entonces, cualquier estudio que esté tendiendo a analizar el agua para el uso agrícola va a ser un aporte fundamental, justamente por el enorme volumen de agua que se desperdicia. El 75% del agua se usa y también se desperdicia para el uso agrícola. Entonces, también tenemos que tomar en cuenta esos datos. Y luego nos brincaron, porque literalmente nos brincaron, el sector académico nos dijo, a ver, cuidado, ¿de dónde van a sacar los datos? Y obviamente el agua tiene un sector que es la cuestión de calidad, que es fundamental. O sea, sí hay agua, no tenemos demasiada agua en México, pero la que tenemos en muchos lugares está contaminada. Entonces, ante esa situación, ¿qué podemos hacer? Porque todo el mundo quiere hacer uso del agua, pero nadie quiere hacerse cargo de la responsabilidad que ello conlleva. Entonces, cuando usamos agua y la desperdiciamos, primero quién se hace cargo del desperdicio y luego quién se hace cargo del cochinero que dejamos con el agua, ¿no? Todo el mundo quiere lavarse las manos, hablando de agua, todo el mundo se quiere lavar las manos y salir corriendo, pero pues no se trata de eso, se trata de que entre todos, y más ahora que estamos haciendo un esfuerzo colegiado, intersectorial, en el que todo el mundo tenga su propia responsabilidad y su propia dimensión la dimensión del ámbito de su trabajo y de su quehacer, estamos queriendo analizarla con todas con toda la seriedad que el caso amerita, ¿no? ¿Cómo vamos de tiempo? Bueno, entonces, perdón, ya casi para terminar. Con ese ánimo empezamos a platicar y dijimos, bueno, ¿cómo hacemos para hacer un sistema de información unificado? Y la lógica en estos tiempos cibernéticos nos llevó apuntó rápidamente a la creación de una plataforma de información en la cual
la gente pudiera consultar los datos que hubiera sobre agua en México. Y dijimos, hagamos una plataforma. Cuando dijimos, no sabíamos en la que nos estábamos metiendo. Bueno, sí sabíamos, pero de alguna manera trajo muchísimas complicaciones que hemos tenido que redoblar esfuerzos para sacarla adelante. La plataforma, quiero decirles que ya está funcionando. Si ustedes teclean en el buscador de Google la palabra SIUCAM, que son las siglas del Sistema de Información Unificada de Cuencas y Agua en México, la primera opción que les da Google es ese, que es una plataforma que ya está albergada por CONACYT, pero está albergada en la FLACSO, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Pero ya está operando, ya está empezando a dar resultados, ya está empezando a generar consultas y a generar su propio tráfico de red. No sé si, bueno, con esto creo que esos serían los antecedentes del proyecto como tal. ¿Y cuáles serían los antecedentes de la plataforma? Bueno, los antecedentes de la plataforma tiene dos antecedentes directos, muy, muy cercanos. Uno es el portal, no sé si lo conocen algunos de ustedes, el portal de agua, agua.org.mx. Bueno, yo fui coordinador del portal de agua durante 10 años. Y durante ese tiempo también se nos ocurrió la locura de sacar otra plataforma que se llamaba app.agua.org.mx, que era el agua de tu cuenca, que era una plataforma georreferenciada con base en ese entonces 393 cuencas que acababa de definir el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático a través de un trabajo muy, muy meticuloso que hizo la doctora Elena Kotler. Y con base en esas 393 cuencas, nosotros sacamos la poligonal de todas esas cuencas y la pusimos en una plataforma y ahí nos empezamos a dar cuenta de lo complejo que era tener una plataforma funcionando. Después yo salgo del Fondo para la Comunicación y la Educación Ambiental, que era la asociación civil que estaba patrocinando este esfuerzo, y fui llamado para trabajar en este Programa Nacional Estratégico de Agua. Y cuando nos plantearon que cómo lo podríamos hacer, yo rápidamente di este antecedente que les acabo de decir a ustedes, lo di como antecedente de lo que podríamos hacer, y me tomaron la palabra, y entonces me metieron en un lío, porque bueno, dije, ¿ahora cómo le hago? Y aquí estamos ahora. El proyecto empezó a crecer, acumulando a investigadores de altísimo nivel. Claudia es un ejemplo clarísimo de ello. Que empezaron a ahondar y a profundizar en la temática de las aguas según los usos consultivos del agua. Esto es el uso doméstico, el uso agrícola, el uso industrial urbano. Y empezamos a buscar toda la numerología que podríamos condensar para poder vertirla en una plataforma que es ahora SIUCAM. ¿Tiene tiempo? Ok. Y entonces esos son los antecedentes de la plataforma como tal. Lo anterior fueron los antecedentes del proyecto propiamente dicho. Espero no haber sido muy enredoso con mi exposición. Si hay alguna pregunta, con toda razón, con todo gusto, me gustaría platicar con ustedes. Gracias, Claudia. Muchas gracias, Jaime, justo por introducirnos a, ahora sí, también abrir el libro y abrir esta historia desde esa perspectiva también de lo que quedó registrado. Justo retomando el tema del proceso mismo del libro, también decir que esta es una fase, o sea, esto es como la síntesis de una fase, y comentaba Jaime que la plataforma está ya disponible y está en otra fase. Esta fase actual en la que está la plataforma es una fase también retadora porque tiene que ver con ya una plataforma diseñada, piloteada en ciertas zonas y que ahora tiene que pasar por procesos de mantenimiento, de retroalimentación,
de apropiación de los mismos actores, generadores y usuarios de agua, y de también continuidad en el tiempo, pero también seguir llenándose de datos. Ahora veremos un poquito en la lógica de las zonas piloto cómo es que estas experiencias operaron, pero en realidad pues es una plataforma que todavía no tiene la información unificada del agua en México, pero tiene piloteada cómo podría verse o cómo podría estar encaminándose hacia allá. Y sobre todo que es un esfuerzo que implicó recursos públicos, investigación, cabezas, metodologías, que pues justo la idea es que se aproveche hacia adelante también ese potencial y tenga pues esta continuidad en el tiempo. El libro que ustedes ven es la síntesis de la fase diagnóstica en realidad. Esta fase duró 2 años y piquito, no sé, un periodo, casi 3 años, en donde lo que se hizo fue con un equipo de investigadoras e investigadores de todo el país, fue dividir por sectores y por temáticas esta gran complejidad de las preguntas: ¿quién genera la información del agua en México? ¿Cómo la genera? ¿Para qué la genera? ¿Para quién la genera? ¿Quién la consulta? ¿Quién la necesita? Y esto es un campo amplio porque va desde la necesitan los activistas ambientales, la necesitan las y los estudiantes y docentes, las y los investigadores, las instituciones, para la toma de decisiones, para la creación de más conocimiento, etcétera. Es un mundo, ¿no? Y a múltiples escalas, desde lo local hasta lo internacional. Entonces, lo que podrán ver reflejado en la estructura de este libro, pues son esas como cortes, ¿no?, entre actores y temáticas, que por un lado hay capítulos que hablan de la información en manos del Estado, ¿no?, los principales que ya lo decía, Conagua, INTA, Semarnat, etcétera, las plataformas que ya existen. Hay otro apartado que habla, por ejemplo, de la información en manos de las instituciones académicas, otros que hablan de la información en manos de organizaciones internacionales, organizaciones locales, ¿no?, todo el mundo de la asociatividad civil, información en manos del sector privado y de las industrias, ¿no?, que es una información que sabemos, a propósito de otro capítulo que habla de los marcos legales, que hay información pública que debe, sobre todo la que está en manos del Estado, de ciertas instituciones académicas públicas, que tiene que ser, por principio de máxima publicidad, estar disponible. Sin embargo, hay información que por secreto industrial o por otras características tiene protecciones privadas, ¿no? Y hay un capítulo, incluso es de los primeros capítulos, destinado a hablar de los marcos legales que rigen a la información, desde la obligación de generar información. Aquí se hicieron estudios muy amplios que a lo mejor no sé si se alcanzan a reflejar al nivel de detalle en el libro, porque si ven es un libro bastante ancho y costó resumir, pero se hicieron el análisis de todas las legislaciones de los 32 estados de la República, a qué instituciones de todos los campos les tienen obligaciones de transparencia de generar agua. Por ejemplo, aquí en Querétaro, la Secretaría de Salud en términos de calidad de agua, pero también en términos de variables climáticas, ¿no?, en términos de extracción de agua subterránea, en términos, o sea, todo el análisis normativo de todas las, algunas que ni se imaginarían que tienen facultades relacionadas con información y agua, ¿no? Entonces, hay todo un apartado al respecto. Hay un apartado también, que esa fue una discusión muy interesante y que toca los antecedentes que mencionaba Jaime, de los sistemas de información que existen. ¿Cuáles ya existen? ¿Cuáles esfuerzos ya se hicieron? No solo en México, sino en otros países. Se hicieron consultas y estudios comparativos de qué funciona y qué no funciona en los intentos de esta naturaleza que se han hecho en otros países antes. Ya hay literatura, no es tanta, pero hay literatura al respecto. De los sistemas de información de las organizaciones globales como la OMS, ¿no?, o organizaciones que trabajan también temas vinculados al agua en el mundo. Y justo a partir de esta gran fase diagnóstica que se sintetiza en el libro, fue que también parte de esa experiencia alcanzó a entrar en el libro. Se trabajaban en zonas pilotos, ya las mencionaba también Jaime, en el Río Mayo, Usumacinta, Santiago, Jamapa y Querétaro fue la última zona piloto. Sin embargo, acá en el libro solo van a encontrar la primera, que fue el Río Santiago. Las demás fueron como progresiones en las siguientes etapas para seguir piloteando. Pero la primera fue muy importante porque esa fue la que le dio el diseño estructural, como la arquitectura informática, a la plataforma. Saber conciliar esto que compartía justo, las visiones.
estas dinámicas de cuál es un dato válido para cada sector y cuáles son las metodologías y cuáles son también los lenguajes y para qué se genera una información. Podemos tener una información de cobertura, pero puede ser para infraestructura en general, puede ser para provisión de servicio, puede ser para garantía de un derecho. Y la lógica incluso en la que reporta una misma institución a diferentes instituciones la misma información es diversa. Por ejemplo, por poner un dato, un ejemplo concreto, ¿no? Podemos tener un solo dato que es cobertura, pero no lo va a reportar igual a la Comisión de Derechos Humanos con su sistema de indicadores del derecho humano al agua, que a la CONAGUA, que adentro del mismo organismo operador o que a un potencial financiador de la infraestructura. Es diferente. Bueno, todo eso fue como el gran reto y entonces tuvimos que hacer dimensiones analíticas, metodológicamente hablando, para darle orden a esa información, que fueron 4: generación, interoperabilidad, uso y entorno político. Es decir, quién la genera, en base a qué marco normativo, con qué propósito y qué metodologías, y después quién la usa, ¿no? Porque para hacer la plataforma se tuvieron que determinar categorías, pero también perfiles de uso. Hay 3 perfiles de usuario de la plataforma que engloban como grandes perfiles: el usuario académico, que incluye docencia, estudiantado, etcétera; el usuario, digamos, como defensor o activista, ¿no?, ambiental; y el usuario gubernamental, pero ahí pues obviamente hay matices y diferencias entre los propios usuarios. La interoperabilidad fue uno de los mayores desafíos porque tiene que ver con la compatibilidad tanto de las escalas como de los formatos de investigación, ¿no? Entonces, un monitoreo que se hace en los ríos con cierta periodicidad, con ciertos instrumentos por parte de las instituciones, y un monitoreo comunitario de agua, aunque vayan hacia el mismo río y hacia la calidad del agua, pueden ser muy diferentes, desde el metadato hasta lo que sea, ¿no? La periodicidad de los instrumentos. Entonces, evaluar un poquito cuál pudiera ser la interoperabilidad del dato, eso fue un reto. Y el entorno político, ¿no?, que finalmente tiene que ver con que esta información no se genera en abstracto y que hay un entorno, hay ciertas condiciones políticas que favorecen o no, incluido, por ejemplo, el reconocimiento del acceso a la información como un derecho. Estas fueron las categorías de análisis. Y pues bueno, justo en estas categorías lo que se fue buscando fueron limitaciones y obstáculos, pero también experiencias previas, como ya recapitulaban, buenas prácticas en todas las escalas. Y pues bueno, para ir entrando como más en el contenido, me parece que el capítulo 3 está de los primeros capítulos, ¿lo tienes? Entonces, si quieren, pasamos por orden. Entonces el 2, por orden de capítulos, vamos con el 2, el 3 y luego los capítulos más adelante. Adelante. Hola, buenas tardes. Bueno, primero agradecer a Clau y a toda la gente que organizó la presentación del libro aquí en Querétaro. Y bueno, también yo vengo representando a la licenciatura en Sociología. Y bueno, nos comentaban que teníamos que elegir un capítulo porque el libro es bastante amplio. Yo por ahí leí la introducción y leí el capítulo que escogí. Fue muy difícil escoger un capítulo. Yo estaba como entre el 2, el 3 y creo que el 7, ¿no? Pero al final me quedé con el 2 porque sentía que para poder entender cuestiones como más específicas necesitaba como entender el panorama general, y consideré que el capítulo 2 como que me iba a ayudar a eso, ¿no? Lo elegí también porque, como bien decían las personas que me antecedieron, que es muy importante entender a veces por qué no encontramos el dato como queremos o como pensamos, ¿no? A veces nosotros podemos tener un proyecto de investigación muy bueno, pero puede resultar que no están los datos como los necesitamos, ¿no? Y entonces ahí es donde empiezan a jugar, dónde buscamos que esté accesible la información, y en ese sentido podemos todos hacer seguramente un trabajo con el mismo objetivo, y
todos se van a ir por diferentes caminos, por diferentes plataformas de información, y en ese sentido se va a generar un trabajo diferente, aunque el objetivo sea el mismo, porque seguramente muchos, de acuerdo a nuestra formación, a nuestra experiencia, nos vamos a ir a una plataforma o a con un organismo o una institución a investigar. Entonces, creo que en este capítulo lo más valioso es que explica desde la escala internacional cómo algunas cumbres, acuerdos internacionales han hecho que en México se retomen estos acuerdos en la Constitución, ¿no? O sea, en esta cuestión del acceso a la información, o de cómo vamos a poner la información accesible a las personas desde diferentes plataformas. Después de ahí viene como un análisis sobre las leyes, ¿no? que hay desde la Ley de Asentamientos Humanos hasta la LEGEPA, y vienen un montón de leyes que las autoras pues hacen como un análisis súper breve, pero muy bien explicado, ¿no? De qué es lo que vamos a encontrar en estas leyes que nos puedan servir para, por ejemplo, cuestiones de aguas residuales, cuestiones de acceso al agua, cuestiones de calidad del agua, ¿no? Entonces es un análisis súper amplio en el cual ellas mencionan la ley y qué es lo que posiblemente podemos encontrar, bueno, qué es lo que más bien encontramos en esa ley. Entonces, en ese sentido, creo que las autoras pues hicieron una labor bien complicada de darse a la tarea de leer muchísimo y de entender qué es lo que venía en esas leyes. Habla también sobre, enfatiza principalmente en la ley en la Ley General de Transparencia, ¿no? Como es muy amplia y es justamente en esta ley donde nos va a decir cómo se va a encontrar la información, dónde la podemos encontrar, de qué manera se va a poner la información, hacen un análisis como en específico de esta ley. Hablan también de lo que dice la Constitución, ¿no? En qué artículos de la Constitución también está respaldado esto de acceder a la información, en específico la ley la información sobre agua. Entonces, eso también es como muy valioso porque también nos ayuda a nosotros como ciudadanos, investigadores, estudiantes, lo que sea que estemos queriendo hacer con tema de agua, a darnos los argumentos, creo yo, de cuando queramos solicitar una información, ¿no? Porque a lo mejor a veces la plataforma no funciona, no está disponible, pasa X o Y, y entonces tenemos que solicitar a las instancias que nos brindan información, pero a lo mejor luego no sabemos cómo pedirla, ¿no? Cómo justificarla, cómo decir, oye, me la tienes que dar porque en tal y tal ley dice, ¿no? Entonces creo que en ese sentido este capítulo también nos ayuda a entender, pero a su vez también justificar cuando queramos solicitar información. Y por último, con esto voy a cerrar, porque creo que ya no sé cuántos minutos me queden, okay. De estos 2 últimos minutos que me quedan, la autora Sepúlveda, ella hace un análisis muy profundo sobre 166 leyes estatales. Pues prácticamente ella lo que hace es agarrar las leyes de cada estado y decir en qué leyes vamos a encontrar información, de qué tipo, ¿no? Hace unos cuadros donde sintetiza esto y finalmente las autoras comentan que hay que la información es muy diversa, que fue un ejercicio muy complejo de hacer, pero es porque cada estado tiene sus normas muy particulares y en ese sentido algunas toman acuerdos internacionales, otras no los toman, otras toman la Constitución, y entonces esa diversidad de lo que toma cada estado con respecto al tema del agua va a hacer que su información sea muy diversa. Entonces
como el título del capítulo es Base Legal para unificar los sistemas de información, bueno, pues ellas lo que hacen primero es un diagnóstico, un análisis sobre cuáles son los retos de poder hacer esta unificación, de poder hacer este sistema unificado, y pues ahí te va explicando el análisis sobre cada una de las leyes a nivel estatal, y también profundizando, como les decía, en la Ley General de Transparencia, ¿no? En esas creo que hacen bastante énfasis, y también, por último, retoman en el ámbito privado a qué están los privados como obligados, ¿no? Y muchas veces pasa que los privados a veces se queda en el de que si ellos quieren, ¿no? Que se sugiere. Entonces, ahí en ese sentido creo que el gobierno mexicano sí necesita ser más duro con el sector privado, porque de pronto, como es si ellos quieren, entonces hay mucha información que no entregan, ¿no? Y son ellos muchas veces los consumidores del recurso del agua, a partir pues de toda la reestructuración neoliberal de las leyes del siglo pasado, ¿no? Entonces, con eso yo cierro, y bueno, los invito a leer el libro. Muchas gracias. Y bueno, como van viendo, lo que tenemos es un panorama de la estructuración del libro. Ahora yo voy a exponer un poco sobre lo que constituye el capítulo 3, que se llama Conagua, principal actor en la creación, procesamiento, manejo y difusión de datos y sistemas de información sobre agua en México. Pues el título del capítulo casi lo dice todo. Muchos y muchas hemos estado muy en contacto con información que se encuentra en bases de datos de la Conagua, pero también me parece importante hacer mención de cuáles son los objetivos de esta gran institución, ¿no? Bueno, principalmente Conagua se dedica a generar y poner a disposición del público datos para dos aspectos importantes. Uno es para la toma de decisiones. Estamos hablando de una institución federal con muchísima información, pero esta información pues también sirve de base para tomar decisiones relacionadas con temas de agua. Los temas son muy amplios, pero no sé, un ejemplo, hace décadas, dónde, cómo, de qué dimensiones se construyen presas, de dónde a dónde se distribuye el agua, cómo fluye, por mencionar nada más de manera superficial algunos de los datos. Y otro gran objetivo de para qué se utiliza, para qué se genera esta información, también es para informar al público en general de qué hay en México, qué hay, cómo está dispuesta esta información y en dónde se encuentra. La ciudadanía al final también pues tiene todo el derecho a conocer todo sobre estos datos. Y bueno, parte de las estrategias, de los objetivos y del interés de la Conagua es alimentar los recursos en línea disponibles y sobre todo que sean de acceso libre. En este caso, bueno, a través de la página de la Conagua y diferentes páginas validadas por ellos, se pone a disposición del público y de los diferentes actores pues información relacionada con el agua. Algunos de las páginas más conocidas, como ya también lo mencionaba al inicio el licenciado Jaime, es el SINA, el Sistema Nacional de Información del Agua, y datos.gov.mx. Son como las principales páginas que van alimentando. Bueno, pues la Conagua es una institución responsable del agua en México, eso lo sabemos. Se constituyó en 1989, ya ahorita tiene 37 años en vigencia, funcionando. Inició, bueno, es como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, y en el 94 se sectorizó a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. La misión de la institución: preservar las aguas nacionales y todos los bienes públicos inherentes a esta preservación. El nivel
de organización de la institución para ir generando estudios, información y la organización de esta información, pues es en 2 niveles principalmente, uno a nivel nacional y el otro por regiones hidrológico-administrativas. A nivel nacional, la comisión divide el país en 13 regiones hidrológico-administrativas y, bueno, con toda una organización jerárquica. Ahora, me gustaría pasar, teniendo este contexto, y ahora con respecto a lo que ya tiene que ver con esta publicación, es importante mencionar que la CONAGUA se tuvo que basar y bueno, tiene que seguir los reglamentos, también tiene que seguir toda una normativa para cumplir con los diferentes estándares, con los requerimientos y para que todo esté en la medida de lo posible sistematizado. Algunos de los instrumentos que utiliza, bueno, son instrumentos administrativos, eso para los fines legales. Sin embargo, en términos operativos, la Comisión Nacional del Agua se divide en 3, en oficinas centrales, en los organismos de cuenca y en direcciones locales. Y bueno, pues con respecto al libro, era importante conocer el organigrama, la estructura, las funciones y la forma de operar de esta institución para poder entender cómo se iba a generar también la información para esta obra, que tiene un carácter más académico. Para ello se hicieron algunas entrevistas a personal administrativo de la Comisión Nacional del Agua. En este capítulo 3, bueno, pues ustedes podrán revisarlo y detallar toda esta información con su lectura. Estas 16 entrevistas a personal de la CONAGUA representó un poco más de 11 horas, casi 12 horas de trabajo. Las entrevistas se hicieron a funcionarios de diferentes áreas dentro de la comisión y bueno, pues toda esta información recolectada fue la base para generar la información relacionada a la institución a nivel nacional. Nada más para terminar, quisiera decir que esta investigación inicial, que no es lo único, como bien lo mencionaron al principio, es la primera probadita de lo que se estuvo generando, pero se inició en el periodo de pandemia. Entonces cuando decimos esta palabra, pues a todos hasta se nos enchina la piel porque es un momento complejo en términos de investigación, porque se tiene que generar información, continuar con las dinámicas en momentos difíciles en donde la interacción presencial era muy compleja, muchas veces difícil, y bueno, para hacer entrevistas, trabajo de campo y demás, tuvo que recurrirse también a llamadas telefónicas, investigación en línea, se recurrió al uso de correo electrónico como medio de comunicación. Esto, por supuesto, también alentaba la comunicación en términos de los tiempos para la recepción de información, pero no con esto dejó de ser exitoso. Tomó su tiempo, pero se tuvo éxito y pues por supuesto también se tienen retos y los retos es enfrentar, cruzar esa barrera de la gran institución que también tiene gran parte del monopolio de la información sobre el agua en México. Entonces, bueno, vienen muchos retos para continuar conociendo a diferentes instituciones a nivel nacional que generan, usan o transforman la información sobre el agua en México. Muchas gracias. Gracias. Antes de pasar la palabra al capítulo 9, solamente retomando estas precisiones que salieron del capítulo, metodológicamente hablando se hicieron varias cosas, pero principalmente revisar la información de las propias instituciones, las bases de datos, los sistemas, todo lo que existe, o sea, hacer una revisión y una compilación de información, pero otra gran parte fueron efectivamente entrevistas a profundidad en tiempos de pandemia con los generadores y eso fue desde
las cabezas hasta las personas técnicas que van y toman las muestras de los datos desde agua subterránea hasta todo, ¿no? Entonces, justo también para ahondar un poquito en la lógica del libro, empieza el libro hablando de la metodología, luego la base legal. Después toma apartados específicos para hablar de los grandes generadores, que así se los denomina, en la Conagua, luego es un capítulo para la Semarnat, hay otro que equivalente como para el INTA. Hay otros capítulos que no están al inicio, pero donde se hizo el mapeo por estado. En cada estado, cuál es la red de generadores, quién genera en academia, quién genera en sociedad civil, quién genera en gobierno, y de esos actores se hicieron como análisis de las dinámicas, dónde hay más colaboración, dónde hay menos colaboración, cuáles de esos actores interactúan más en la transmisión de la información, cuáles están aislados, etcétera. Y ya después vienen estos capítulos por sector, donde hace rato les mencionaba algunos, pero ahorita recordaba otros que son, por ejemplo, se estudió al sector, a todos los, ¿cómo se llaman? Los organismos operadores, también a quienes generan información sobre el tema no, pero, espérame, los agrícola, sí, pero ¿cómo se llaman? Los distritos de riego, pero sí, los distritos de riego. Y entonces viene minucioso, o sea, cada apartado ustedes ven como un zoom diagnóstico a diferentes actores o a diferentes temáticas. Entonces el capítulo 9, ¿pero hay el 9 también alguien o no? Entonces 11, perdón. Gracias, muy buenas tardes, y igualmente agradezco pues esta oportunidad de estar dialogando y comentando temas bien interesantes que son precisamente el agua, ¿no? Y el agua viéndolo como una problemática socioambiental y como igualmente un recurso pues al que diariamente estamos usándolo en nuestra vida cotidiana. En este sentido, quizás la elección de mi capítulo fue más como ver la realidad territorial y cómo la incidencia de los trabajos de campo pues pueden tener resultados muy positivos o a veces pues, resultados negativos en el sentido de que puede ser lamentable no encontrar como esta información, ¿no? Si bien ustedes ya comentaron que desde las instituciones es bien complicado o muy complejo hacer trámites, recaudar información, etcétera, pues en muchas ocasiones también desde la labor de campo resulta más complicado. Entonces, el capítulo 11, que tiene como autor a Joshua Green, denominado como Retos, Posibilidades de la Frontera de los Datos sobre el Agua, la experiencia piloto en la cuenca alta del río Santiago. Este capítulo tan interesante presenta precisamente una pequeña investigación, piloto, como bien ustedes lo dijeron, en 3 municipios de Jalisco, y precisamente Jalisco como en esta región de la cuenca del lago Chapala, pues una región muy problemática en cuanto a estudios de salud que demuestran que está muy contaminada el agua, que las personas tienen una crisis básicamente en sus aspectos agrícolas, en sus aspectos sociales cotidianos, y que además está aunada a la situación del crimen organizado, ¿no? Y entonces creo que esta situación de los problemas que suceden en el territorio en muchas ocasiones quizás quedan detrás de muchas obras, pero no se sabe realmente lo que dentro del trabajo de campo, pues los investigadores o las personas inclusive que facilitan la información, los participantes que están activos en las investigaciones y que proveen los datos, pues que están sufriendo día a día. Entonces, pues el alcance metodológico de esta investigación, como bien lo dije, son 3 municipios, Zapotlán del Rey, Ocotlán y Poncitlán. Estos municipios tienen paisajes particulares, pero también tienen contrastes en el sentido de que hay uno que es metropolitano, otro que es rural, y entonces pueden coincidir sus problemas en cuestión de contaminación por la presencia de industrias, pero también puede ser a lo mejor muy disparada la información por cuestiones de que algunos son campesinos, pero algunos son personajes de la industria. Y entonces aquí todavía se complejiza más la situación de esta mirada de la cuenca. Y esta cuenca, vista como esta unidad territorial que va a permitir obtener la información, ¿no? Como la parte de delimitar. Y entonces el autor aquí comenta lo importante que es esta delimitación, porque estos 3 municipios dan como este alcance o resultan ser por sus características municipios que representan los paisajes hídricos y los paisajes que tenemos en México. Y entonces aquí se comparte precisamente cómo dentro de los municipios se encuentran a lo mejor características parecidas o también resultados que pues han resultado impresionantes a lo mejor para los autores y para las siguientes fases de seguimiento. Entonces, dentro de la metodología se identificaron 78 actores
y estos 78 hectores lo que se quería tener era una intervención directa para poder recaudar información. Porque bien, como lo decían ustedes, la información en muchas ocasiones de las fuentes oficiales no es suficiente y lo importante es ir y hacer trabajo de campo, pero hacer el trabajo de campo con los personajes que están adelante de las instituciones locales. Como bien ustedes estuvieron hablando precisamente de la parte de las instituciones madre o de las leyes que representan precisamente, que contienen como toda esta información legal, política de estos espacios cívicos, pero la situación más particular, ¿qué pasa con estas instituciones municipales que quedan en el olvido, ¿no? Y es la realidad, en este trabajo de campo, donde se realizaron 140 entrevistas en distintos niveles, en distintos sectores, privado, con campesinos, con agricultores, con empresas, ¿no? Un dato importante fue las empresas cerraron la puerta para dar información, pero se supo que las empresas son un principal punto de tener información, ¿no? Es decir, las empresas originan información, pero la resguardan para su propio interés. Y entonces tenemos esta situación en la cual los distintos actores que estuvieron en estas entrevistas, pues básicamente encontraron una desorganización total y pues que no hay datos, ¿no? O sea, la realidad es que a nivel local no hay información. La poca información y muy importante que se encontró fue quizás de algunos agricultores, fontaneros, personas que tienen el conocimiento de su territorio por mucho, mucho tiempo y que precisamente lo mantienen y lo quieren compartir. Pero llega como esta impotencia de decir a quién lo comparto, cómo lo compartimos y también cuando tengo estas historias y relatos o memorias locales, cómo las plasmamos en un sistema, ¿no? Que sea como accesible para todos. Entonces, precisamente también esta obra y lo que se aborda en su trabajo de campo, pues tiene un vínculo directo muy fuerte con la labor geográfica, ¿no? Con la labor desde la geografía, porque la geografía, si bien estudia territorios, pero entendiendo el territorio como una entidad en donde suceden distintos tipos de procesos y que precisamente los procesos de poder del Estado son aquellos quienes tienen el control de estos espacios. Y entonces así llegan, por ejemplo, conceptos importantísimos de escala geográfica, como puede ser el territorio hidrosocial, que precisamente marca como estas dicotomías. Tengo lo local, tengo lo político, tengo lo empresarial, y entonces, ¿cómo realizamos un diálogo accesible y viable en este sentido del agua, ¿no? Y pues básicamente, por ejemplo, al final el autor nos dice, no hay una ausencia total de la información, ¿no? Lo que se tiene o lo que se ha logrado investigar es un sistema fragmentado, un sistema totalmente inaccesible, que está desactualizado o inclusive retenido. Entonces, básicamente la reflexión es decir, bueno, quizás también desde esta mirada territorial, ¿quién está controlando el agua? E históricamente, ¿quién ha controlado precisamente el agua? Y aquí vemos en esta obra pues una gran iniciativa, ¿no? Tratar de sacar lo que se tiene, pero también replantear y pensar qué cambios se tienen que hacer, ¿no? Y creo que también es una de las reflexiones que nos invita esta obra. Tenemos esta información, la estamos plasmando en este sistema, pero ¿cómo logramos hacer esos cambios, ¿no? Y esos cambios van como desde la institución, pero también, y que se me hizo súper interesante en esta parte, es hacer también el vínculo, no quedarnos como en el vínculo institucional o en el vínculo Estado, sino también tratar de recuperar todos esos conocimientos que, como bien se mencionó, estos conocimientos locales existen, ¿no? Y la idea es precisamente traerlos también a esta plataforma. Entonces, pues, gracias por la invitación y felicidades por la obra. Gracias Pati. Bueno, pues buenas tardes a todas y todos. Antes que nada agradecer la invitación para comentar la obra en general y también algunos de los capítulos que se nos sugirió elegir en este sentido. Yo elegí el capítulo 12, que está coordinado por el doctor Antonio Rodríguez, un buen colega de la Universidad Autónoma de Zacatecas, y su equipo de trabajo, muy interesante en términos de la continuidad de lo que ya platicaba tanto el licenciado Suaste como las colegas. Él lo que intenta hacer después de toda esta, digamos, es el penúltimo capítulo, si no me equivoco, él hace por cada una de las regiones hidrológico-administrativas de México, intenta hacer una clasificación, una cartografía de actores y cómo se relacionan cada uno de ellos y cómo se relacionan con el agua, ¿no? Esa es, digamos, como la finalidad en términos del capítulo, poniendo, digamos, distintas escalas desde las instituciones a nivel nacional, a nivel estatal y a nivel municipal, ¿no? Y entre ellos hace una clasificación, digamos, muy en términos de la metodología mixta que él utiliza, en términos de generadores de información,
usuarios y transformadores y también de los publicadores, ¿no? Ahí, digamos, hay una serie de análisis muy interesantes en términos de cómo se van relacionando estos actores, de cuál es su capacidad en términos de injerencia en la toma de decisiones, qué tipo de información generan, que es algo que ya se hablaba, digamos, en las intervenciones anteriores, y sobre todo, cuál es la potencialidad que tienen de colaboración para poder, digamos, no solamente alimentar en algún momento la base de datos del SUICAM, sino también en términos de cómo generar mejores procesos de toma de decisiones en términos de la injerencia que tiene cada una de estas instituciones. Ahí va desde la misma Conagua, que ya se platicaba hace un rato, pasando por los organismos operadores estatales, por los distritos y las uniones de riego, las juntas municipales de agua potable y saneamiento y la academia, ¿no? La cual pues tiene una injerencia muy importante en términos de generación de información, ¿no? Eso, digamos, como en términos generales es un poco lo que trata el capítulo del doctor Antonio Rodríguez, pero una de las cosas que más que me llamó muchísimo más la atención y que tiene que ver con algunas cosas que ya se comentaron ahorita, tiene que ver, por ejemplo, una de las preguntas que él hace al final del capítulo, después de todo este mapeo de actores, sus relaciones, interacciones, donde para sorpresa de nadie, uno de los más, digamos, imposibilitados por el papel que juegan en términos de la política y del modelo de gestión del agua en México son las empresas. Digo para sorpresa de nadie, porque pareciera ser que por un tema jurídico normativo no están obligados a compartir su información, ¿no? Entonces, en ese contexto es muy interesante porque al inicio de la obra, seguramente el maestro Suaste y las colegas leyeron el prólogo hecho por el doctor García Barrios, también muy interesante, un académico de la UNAM, donde él plantea esta pregunta: ¿qué tanto puede ser importante y potencial una base de datos como el SUICAM en el contexto de un Estado neoliberal en constante relación con el capital? Esa me parece una pregunta fascinante porque es de donde parte, digamos, es la esencia del modelo de gestión de agua en el caso de México. ¿Podemos separar el Estado del capital y en este caso de la inversión privada y de las empresas para poder acceder a esta información? Todas las personas, colegas que hemos estado inmiscuidos, no solamente en el tema del agua, sino en la investigación en general, pero particularmente en el que nos ocupa el día de hoy, hemos tenido problemas de accesibilidad a la información. Hemos revisado el SINA, hemos revisado el REPDA, hemos revisado cantidad impresionante de bases de datos, consultado tesis, obras, publicaciones, y siempre nos quedamos con una sensación de que falta algo, ¿no? De que hay información, de que hace falta, de que hay una pieza de rompecabezas que todavía no podemos cubrir, y en algunos de estos casos, si no es en la mayoría, tiene que ver justamente con esta información que tiene que ver con temas súper delicados, principalmente con concesiones, como lo menciona el doctor Toño Rodríguez en el capítulo, y la otra con el tema de la calidad del agua, que este es uno de los que me parecen más importantes y más trascendentes del gran ejercicio que hicieron con el tema de la obra, ¿no? Plantean ustedes también, siento un poco al leer los capítulos, la introducción y el prólogo del doctor García Barrios, a mí me parece que una de las grandes preguntas, uno de los aprendizajes que deja también esta obra es el hecho de que no haya un dato o de que no haya información, también es dato y también es información. ¿Qué es lo que nos están ocultando las instituciones en este sentido? Es, en este caso, una especie de omisión institucional, lo voy a llamar de esta manera, a lo mejor no es la correcta, pero de una torpeza organizativa. Es en realidad una casualidad, hace unos años que se quemó el 8º piso de la Conagua, donde casualmente se perdieron por ahí una serie de información muy importante en términos de concesiones. ¿Es algo así como una casualidad o de verdad estamos enfrentándonos con este tipo de esfuerzos tan impresionantes con un Estado que en realidad lo que está tratando de velar es la relación tan fuerte que tiene con el capital, el uso indiscriminado del agua, el otorgamiento también discrecional de las concesiones? Esta yo creo que es una de las preguntas más interesantes que nos deja también esta obra. Antonio Rodríguez, que es un buen colega de la Autónoma de Zacatecas, termina un poco preguntándose esto: en términos del marco normativo, ¿será posible que podamos obligar a las empresas que financian sus propios estudios de calidad de agua, de prospección, de balances hídricos, con recursos propios, a compartir esa información? ¿Será posible que en algún momento el Estado mexicano, por medio del marco normativo, pueda obligarlas? ¿No? Entre muchas otras, esa es, digamos, como una de las preguntas o de los resultados que él arroja, ¿no? Habla también de manera muy interesante del papel tan importante que tienen las instituciones de investigación educativa, las universidades, en la generación de información.
En algún momento, cuando yo fui coordinador de la maestría en Cuencas hace un par de años, iniciamos con ustedes el proceso del SUICAM. No sé si recuerdan que tuvimos por ahí algunos acercamientos con Nabil, con todos ellos, y recuerdo que platicando con algunos colegas decía, qué impresionante trabajo, qué obra tan monumental, qué empresa tan complicada están intentando hacer, porque si bien para nosotros, en el caso de la maestría de Cuencas, es complicado de repente sistematizar todas las experiencias que tenemos en campo, los planes de manejo, las tesis, es un reto enorme. Ahora no quiero imaginar ni siquiera en términos de una obra como esta a nivel nacional hacer un esfuerzo tan grande, tan valioso y tan reconocible como ese. En ese contexto, a mí me parece que es muy importante y muy necesario el papel de las universidades, como bien dice Toño Rodríguez, no solamente como publicadores, sino también como generadores de información y también concientizadores en algún momento de qué está pasando con esta información, como ya lo comentaban ustedes, que se está quedando en las tesis, en los trabajos de campo, en las incursiones en territorio, y que de alguna otra manera a veces son estos datos, estas informaciones o estas interacciones las que pueden dar o no, digamos, como ciertas pautas para poder avanzar en ciertos casos hacia lo que ellos llaman en este capítulo la justicia hídrica, ¿no? Entonces, en ese contexto, yo les invito a que puedan leer el libro, que es muy extenso, como ya se mencionó hace rato, pero que ninguna página tiene ningún tipo de pérdida para su revisión en términos de la información, de los datos. Es una primera parte, como bien lo comentaban, y que se menciona en la obra, y que seguramente va a ser un gran paso en términos de cómo ir sistematizando toda esta información, también de hacer un llamado de atención a las instituciones, que si bien siempre está esto de, bueno, y esta información, ahí está el REPDA, esta información, ahí está el SINA, también es importante dudar de esa información, ¿no? Sobre todo por este contexto en el cual se enmarca una institución como la CONAGUA y el papel que está jugando hoy en día en términos del modelo de gestión del agua en México. Es una institución que, si bien en algunas ocasiones tiene también la potencialidad de garantizar, como bien lo llaman ustedes en el libro, el derecho humano al agua y el derecho humano al acceso de la información, también es la misma institución que otorga concesiones, que renueva, que despoja, y que también tiene prácticas muy cuestionables en ese sentido. Entonces, a mí el libro me detonó muchísimas reflexiones en este sentido, que va más allá, digamos, como del esfuerzo monumental y muy valioso en términos metodológicos, de todas las preguntas que va detonando. Como primera parte, a mí me parece fascinante las preguntas que va detonando. Y pues nada, les invito a que lo lean. Muchas gracias. Bueno, pues como verán, en estos valiosos comentarios que agradecemos que hayan hecho a través del darse el tiempo de lectura, es vastísimo, ¿no?, lo que se puede decir de esto, y el nivel de detalle al que nos permitió llegar toda esta investigación también es muy relevante, que no se alcanza a abordar, por supuesto, en una hora, pero para poner un par de ejemplos sobre lo que ya decían, el tema de las empresas fue súper interesante, no solamente las cláusulas de privacidad de la información, sino la información que generan para poner una planta, por ejemplo, todos los estudios de balance, de impacto, pero también la diversidad de formatos. Ahí se encontraron empresas que al gobierno mexicano, por el tipo de legislación, le entregaban poca información, pero a su casa matriz en su país de origen, por el tipo de legislación, le entregaban todo el cúmulo de información a profundidad, todos los datos, ¿no? Entonces eso era muy interesante porque era un mismo territorio, un mismo generador, pero dos bloques informativos que mandaban a diferentes actores, ¿no? Dos capas de información. Otra muy interesante que también por acá un poco salió, el desmantelamiento de las instituciones y de la institucionalidad de generación de información en México, también fue algo que detectó la investigación en el sector privado en términos de todas las consultorías que ahora generan información. Y en términos de las instituciones delegando por presupuesto, capacidad institucional, etcétera, delegando las funciones de generación de información y esa información quedando perdida en manos de las consultorías, por ejemplo, privadas, ¿no? Ese fue un eje que se encontró un poco en el tema de los privados, bien interesante, ¿no?, que habló otra reflexión de si este desmantelamiento qué tanto es intencionado o no, etcétera, ¿no? Y que bueno, habla de otras dinámicas que nos remiten de nuevo al entorno político, y el nivel de detalle también en el uso fue interesante, ¿no? Si hay tanta información, ¿por qué las decisiones de agua en el país no están reflejando
una comprensión a ese nivel del agua, de la problemática. Cantidad es calidad, por ejemplo, ¿no? Si hay tanta información, ¿por qué la gente tiene tantas preguntas? ¿Esa información es accesible a la ciudadanía? Desde la perspectiva del uso y del usuario, ¿hay capacidades de uso? Esos lenguajes, etcétera, ¿no? O sea, ese nivel de detalle es lo que también van a encontrar como en los diferentes momentos de la lectura, y que ahora también salió, hay como dos connotaciones del sistema y la plataforma. El sistema está entendido más como este sistema de colaboraciones y de interacciones. El sistema no es el sistema tecnológico, informático nada más, la plataforma es el dispositivo tecnológico, pero el sistema es toda esta red de colaboraciones que, por ejemplo, para trabajar en una zona piloto implicó la investigación, pero luego la implicación de los doctores en talleres de uso para iterar la página, probarla y decir, ok, aquí en Querétaro tuvimos un taller, de hecho también participaron de diferentes facultades, este taller para decir, si estás buscando X información, ¿qué obstáculos te encuentras? ¿La estás pudiendo encontrar? Y en unos casos, en el río Santiago, en el río Querétaro, hicimos, o sea, la plataforma muestra cartografías, por ejemplo, o cruces de información en Santiago, después de, a lo mejor no está en el capítulo porque se hizo después esa iteración, pero se hicieron mapas que cruzaron calidad y salud, ¿no? Datos que pudieran estar desconexos y que yo puedo buscar la categoría salud y me salen por un lado, y la categoría contaminación, se hicieron cruces. Cuando los actores empezaron a usar la plataforma y a decir qué tipo de información, no solo qué tipo de información hay, sino cómo esa información se puede presentar para que diga lo que la gente está buscando, ¿no? Entonces se hicieron mapas o gráficas específicas, ¿no? Y a ese nivel de detalle, digamos, también se llegó en las zonas piloto de desarrollo, que en otros estados donde no está el piloto, el nivel de desarrollo de la plataforma puede ser un poco más solo lo que está disponible en términos generales públicos, ¿no? Y pues bueno, también otro punto que se hablaba por acá, la difusión que se está haciendo de esta plataforma. Actualmente el gran desafío, como ya decía al inicio, es que esta plataforma existe, pero los PRONACES ya no están, ¿no? Los cambios institucionales y de gobierno. ¿Cómo le damos continuidad a esta plataforma? Y una gran respuesta la dio Flaxo al acuerpar esta plataforma y un poco albergarla y adoptarla, pero otra pues es cómo colectivamente seguimos abonando para que, si este sistema hace sentido, pues pueda seguir operando, ¿no? Más allá del reto tecnológico que ha implicado su migración. Nos pasamos de tiempo y yo no quisiera como abusar del tiempo y la confianza, pero si tuvieran preguntas es relevante para nosotras y nosotros conocerlas, y también quería cerrar con una idea también Jaime, entonces quisiera dar primero la palabra a preguntas y si no ya cerramos. ¿Pregunta o comentario? Reconocer el trabajo y la dedicación para toda la información que hay en este libro, y que ahorita nada más conocimos un ápice de justamente de todo. Creo que por lo que han ido narrando es información que va hacia muchos sentidos. Uno, en el lado académico, para todas aquellas personas que quieran incursionar y ver por dónde empiezo algo. Después, entender la complejidad del mismo sistema. Y la otra, otra contribución enorme es qué sigue justamente, cómo se puede retomar este panorama en un futuro, o qué va a pasar justamente con este tipo de temas. Eso por un lado, y la pregunta más bien que se hace es, ¿qué planes tienen? Justamente decían que esta era una primera etapa, y me imagino que hay otras etapas. Y en esas etapas, ¿cuáles son los objetivos que ustedes están buscando? Ya este fue el diagnóstico, ¿no? ¿Cuáles serían los otros temas que estuvieran abarcando? Gracias. Pues nada más, antes de ceder la palabra, como respondiendo a eso puntual, las etapas donde después de la publicación del libro se trabajó fue las otras zonas piloto, que después se denominaron nodos, porque ya fue un trabajo como no solo de investigación, sino de colaboración. Y en Querétaro en específico se trabajó con la Comisión de Cuenca, el COTAS, y se empezó a dialogar un poco con universidades, pero ya no pudimos ahondar más por allá. Y la parte de la apropiación,
la difusión. Hay un podcast que se llama ¿Dónde quedó el gato? El dato, que justo va difundiendo con cada una de las personas y equipos de investigación, va difundiendo también como por capítulos el libro, y una etapa también de poder encontrarlos, sobre todo enfocado en los mecanismos de colaboración que le permitan la continuidad y tanto al desarrollo como a la permanencia de la plataforma. Sí, bueno, la permanencia de la plataforma es la gran pregunta que tenemos, o sea, y creo que no va a haber otra más que el uso. El uso de la plataforma es la que puede empezar a generar el tráfico necesario para que el algoritmo famoso que maneja las redes sociales poco a poco vaya orientando las preguntas hacia la plataforma y le vaya generando tráfico. Eso es lo que poco a poco, por ejemplo, a mí que me tocó estar en el portal de agua.org.mx, nos pasó. Empezamos siendo un portal pequeñito, pero fue creciendo de tal manera que llegamos a constituirlo como el portal especializado en agua de una sociedad civil más importante de habla hispana. Esto lo pudimos cotejar después con una página que se llama Similar Web, que te compara lo que tú hiciste con tu temática especial y automáticamente te compara con temas similares de otras partes del mundo. Entonces nos pudimos dar cuenta que a pesar de que en Chile, de que en España, de que en Argentina y en Uruguay hay páginas dedicadas a la cuestión del agua, agua.org.mx estaba a la cabeza, y ahí es como uno puede empezar a dar cuenta de la importancia del famoso algoritmo, que uno dice, ¿qué es eso? Pues sabrá Dios que sea, pero a final de cuentas es lo que determina que empieces a tener volumen de tráfico en tu página y empieces a hacer referencia para otros. Eso es, si acaso, la pregunta más complicada de responder. ¿Cómo va a quedar en el tiempo la plataforma? Yo a lo que le apuesto es que tiene que ser al uso. Entre más se ocupe, más se utilice esta plataforma, más tráfico va a generar y poco a poco va a hacer más referencia. Ahora, por otro lado, una de las complicaciones que teníamos cuando nos dimos cuenta, este libro y esta investigación lo que desnudó es el carácter democrático que tiene el agua. O sea, todas las instituciones, todos los grupos sociales necesitamos agua, en muchos sentidos. Y la importancia es vital, no nada más para lo físico, te potencia en cuestiones políticas, te potencia en cuestiones de salud. Y por supuesto, esta necesidad que todo el mundo tenemos del agua quedó demostrada en esta investigación. El problema era cómo hacerlo, porque cada actor que tiene que ver, como bien lo decía a través de la investigación de Toño Rodríguez, cada actor que está metido en eso tiene como sus propias facetas, ¿no? Una faceta en la que es el generador de información, otra faceta es el que es interlocutor, otra faceta en la que es facilitador de procesos. Y bueno, el agua desata procesos que pueden ser violentos también. Como me dijo una vez una investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas, me dijo, aguas porque por el agua la gente sí mata, ¿eh? Pues sí, por supuesto que sí. Es un tema álgido. Y esta dificultad, o a veces esta simpleza con lo que a veces pasamos por encima de un tema tan delicado, lo que es invisible para unos puede ser importantísimo para otros. Y normalmente sucede con la gente que está tomando datos en campo, donde tiene que estar lidiando con el crimen organizado, donde se está jugando la vida al tomar una muestra, donde salen los vigilantes de seguridad de las empresas a ver por qué estás tomando esas muestras de agua a la salida de la empresa tal. ¿Quién eres tú? ¿Qué haces aquí? Y ahí está uno diciendo, no, pues es que no, es que está haciéndose bolas. Es complicadísimo decir todo eso. Pero ¿cómo hacemos para que todo eso quede reflejado
Ya no digamos en un libro, en la plataforma misma, ¿no? La plataforma misma, en el caso de Poncitlán, si mal no recuerdo, se hizo un experimento de una persona que sacó muestras de agua, de cuestiones de salud y contaminación de agua del río Santiago, que es el río más contaminado del país, uno de los más contaminados del mundo, pero del país el más contaminado. Y esas mediciones ya salieron graficadas ahí desde el punto de vista municipal, local. Entonces quiere decir que sí se puede escalar esa denuncia ciudadana, lo que sea, como quieran que se pueda llamar, para que se vea graficada en una plataforma de información que pueda tener una repercusión mucho más amplia. O sea, sí se puede. Son pequeños indicativos de que nos dicen que vamos por buen camino, pero también es un gran indicativo que nos dice todo lo que nos falta todavía por caminar. Ha sido un trabajo arduo, durísimo, pero del que estamos muy orgullosos porque ha sido muy satisfactorio ver cómo la gente en campo ha reaccionado a lo que nosotros estamos empezando a reportar. Y espero que a partir de la publicación del libro y de la socialización del CIUCAM, por favor, inviten a alguien a usarlo. Si ustedes, como les decía, ponen CIUCAM en el buscador de Google, la primera opción que viene los va a meter directamente a la plataforma. Métanse a jugar con ella. Van a poder bajar tablas, van a poder bajar información, van a poder hacer cruces de información en las comparativas con otras plataformas que ya existen. Ahora, ahí teníamos otro problema. ¿Cómo hacer para saber que la información que está generando, qué pasa si con agua está cambiando la información? ¿Cómo lo hacemos nosotros para eso? Híjoles, pues bendita era de la información y la tecnología, porque la misma tecnología nos sacó del lío. Resulta que hay unas líneas de programación que se llaman APIs. Esas APIs lo que hacen es cotejar, estar conectadas a las grandes bases de datos de los generadores de información, en este caso la Conagua. Entonces, la gente de sistemas de nuestro proyecto se puso en contacto con la gente de sistemas de Conagua y establecieron, bueno, ¿por qué no lo solucionamos a través de APIs? Y a través de APIs lo que hace la API es reconocer cuando una base de datos ha cambiado, automáticamente se cambia en CIUCAM. Si Conagua modifica algo del SINA, como nosotros cuando estamos conectados a CIUCAM o a INEGI, el CIUCAM automáticamente está modificándose. Obviamente es una gran ventaja, pero sabemos que la automatización también puede ser un problema nos puede dar un tropezón marca diablo, ¿no? Pero bueno, esperemos que eso se vaya solucionando conforme se vayan presentando los casos. No sé si hay alguna pregunta o comentario, aquí estamos para servirles. Pues si no hubiera ninguna otra pregunta o comentario también de este lado, solo me gustaría destacar algo bien importante de la pregunta que se hizo y de lo que comentas en relación al reto presente. En el caso de Querétaro, que a mí me tocó conducir la exploración piloto, es interesantísimo cómo esta plataforma propone, desde una perspectiva del contexto político, equiparar o poner en un mismo plano a la información de los grandes generadores, que de pronto se monopoliza la información, y de las comunidades, por ejemplo, que de pronto hasta dicen, no, pues yo no sé, pero aquí tengo mis registros, ¿no? Y que implicó un desafío de formatos, lo que no está digitalizado, lo que está en PDF, lo que está georreferenciado, lo que etcétera. Pero en la plataforma, específicamente si entran a ver el nodo de Querétaro, o si le ponen en el buscador Querétaro ahí dentro de la plataforma, porque viene por cuencas, viene por municipio, vienen varias formas de clasificación, van a encontrar lo mismo, como en hipervínculo,
páginas o plataformas que ya existen, pero también PDFs o tesis, cosas del sector académico, pero también informes de sociedad civil organizada, y en un mismo mapa van a encontrar el monitoreo comunitario y el dato del SINA. Y ese diálogo como entre datos, que por supuesto tiene un manejo bastante riguroso como en la fuente, el metadato y todo, pero ese diálogo de que la fragmentación, el disperso y la invalidación de los actores de ciertos datos, que fue o ha sido un diálogo muy difícil, ¿no?, con los actores que no consideran con el mismo nivel de validez a toda la información generada, pues verlos interactuando en una misma cartografía, en una misma búsqueda, también es muy interesante, ¿no? Entonces también desde esa perspectiva como de unificación, de poder visibilizar todos los datos y todos los actores y ponerlos en el mismo plano, creo que también eso es como muy pues algo a lo que apuesta la plataforma y que es muy atípico, ¿no? Muy poco común. Complementando eso que comenta Claudia, que es importantísimo, un ejemplo por ejemplo, cómo recibimos nosotros los datos. Todo bueno fuera que fuera como INEGI, ¿no? Que INEGI, bueno, tiene todo estandarizado y que nos pasaron bases de datos completísimas, o la misma con agua. Pero ¿qué pasaba? De repente llegábamos al municipio de Poncitlán, y en Poncitlán resulta que las presidencias municipales tenían albergadas en cajas montones y montones de formatos destartarados, todos deshojados, todos borroneados, rotos incluso, y donde decía, ahí está la información del agua. ¿Qué pasaba? Llegaba el presidente municipal con toda su buena voluntad a sentarse ahí a la silla y decía, no tengo información, o no sé dónde está. A ver, fulanito, resultó que una de las personas que fueron fundamentales para entender qué estaba pasando con el agua en el caso de Poncitlán fue el bombero que se paraba todos los días a las 4:30 de la mañana a prender la bomba del agua para surtir al pueblo, porque ese hombre se tomó el cuidado de anotar como podía cuánto tiempo dejaba prendida la bomba y más o menos qué gasto tenía, y así se pudo más o menos inferir cuánta agua se estuvo gastando durante un determinado tiempo que estuvo este hombre trabajando. ¿Cómo hacemos con ese que es el ejemplo más alejado de la tecnología a otro que puede ser ya mucho más sofisticado, como puede ser la misma Conagua o el mismo INEGI, ¿no? No sé. Gracias. Pues con adelante. Rápido. Entonces, me surgió ahorita como esta duda de cómo se alimenta entonces la plataforma. ¿Ustedes son los que buscan la información? O si alguien ya entra a la plataforma y tiene datos, ¿cómo los puede integrar? Justamente hay un formulario. En la primera fase del diagnóstico y del piloto era nosotros ir a recabar y subirla, y digitalizarla y demás. En las segundas fases de iteración hay un formulario y entonces la persona puede llenar y puede subir su información, y esa información tiene un proceso de validación que también es justo, ¿no? Los criterios que permitan no invalidar información pero tener un rigor mínimo también fueron un tema, ¿no? Otra discusión, pero sí hay un proceso como mediado. Hubo planteamientos en el camino y todavía están abiertos de qué tan colaborativa puede ser en ese sentido la plataforma, ¿no? Pero esta mediación sí todavía es necesaria, entonces ahí está todo, es parte de las conversaciones abiertas, pero muy buena pregunta. Y bueno, pues con un reconocimiento muy grande al equipo que coordinó la investigación, la verdad es una investigación titánica, y al equipo investigador de todas las etapas, y un agradecimiento muy grande a ustedes por ser los primeros lectores de la primera presentación de este libro, y una gran invitación a las personas que nos acompañan remotamente y presencial a leer y ayudarnos también a difundir esta información. Pues damos por concluida la conversación en este espacio y la podemos seguir en otro espacio, lo que sea necesario. Muchas gracias y buenas tardes.